Viajamos por Venezuela y sus comunidades. Nosotros queremos que nos arreglen esa calle. Nos reunimos con los vecinos. Tenemos que hacerle un cumpleaños a las cajas para que nos vengan. Escuchamos sus reclamos, sus problemas. Pero es un momento de participar. Y aportamos una solución. Para poder defender nuestra comunidad. Es lo que estamos aquí, participando. Periodismo de soluciones en acción. Bueno, amigos de Venezuela Adentro, que bien que estén nuevamente aquí con nosotros, un gusto conversar como lo hacemos todas las semanas a través de este espacio. Y en esta oportunidad, llevados por la preocupación de los casos recientes que estamos viendo, casos muy lamentables de situaciones en las cuales familiares abusan de menores, incluso en el caso incluso hasta de Guacara, se habla de una niña que fue asesinada luego de ser violentada. Bueno, todo esto nos lleva a hablar de un tema que no está en primera línea, pero que es necesario meterle la lupa, como es la violencia intrafamiliar. Vamos a conversar con Gloria Perdomo, ella es educadora, coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia, y el tema es la violencia intrafamiliar y el diagnóstico que hay actualmente en el país sobre estos casos. Gloria, bienvenida. Es un tema difícil de abordar, pero necesario. Hay que meterle la lupa porque, bueno, en esto se nos va la estabilidad de muchas de nuestras familias y de muchos de nuestros ciudadanos en el presente y en el futuro. Sí, bueno, muchísimas gracias, María Isabel, por visibilizar este asunto, este tema, porque aunque estamos estremecidos viendo las redes y la información que está siendo publicada, pues dolorosamente lo que hay es que decir que son hechos que vienen ocurriendo en los últimos años de manera notoria y en particular para quienes hacemos parte del Observatorio Venezolano de Violencia nos ha sorprendido, de verdad nos desconcertó hace ya desde el año 2020, entre el 2019 y el 2020, comenzaron a aparecer, empezamos a documentar sin buscarlas. Nos salían como las informaciones, los datos, noticias que decíamos, queremos presumir que son noticias o casos aislados, particulares, de determinadas familias, pero luego empezamos a observar el incremento y apreciamos que en particular en el año 2020 el número de casos de delitos sexuales contra adolescentes, muchachas, pero también y de manera muy notoria de niños y de niñas crecía de manera impresionante y además con una gravedad de los casos, con una hazaña, con una brutalidad, con una inhumanidad en los casos que de verdad nos estremecían. Y entonces desde el año 2020-2021 estamos documentando, revisando, intentando conocer y explicarnos esta situación para encontrar sus principales como razones y bueno, también las características de los casos, ¿no? O sea, por ejemplo, un dato que te puedo informar es que en el año 2021, en todas las regiones del país, en todos los estados del país, documentamos hechos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. En todo, o sea, ninguno fue excluido. Y el otro ¡Qué barbaridad ese dato! Sí, o sea, porque quizás uno podría decir, también observando, decíamos, son muchos casos en Bolívar, son bastantes casos en Miranda, pero cuando empezamos a examinar es en todas las regiones del país que identificamos, no había ninguno que se salvara de tener un caso, y lo otro es que en todos los meses del año encontramos casos y muy graves. Entonces, Ahora, Gloria, ¿será que antes no se denunciaba y ahora, pues en virtud de que este es un tema quizás más abierto, la gente se atreve a hacerlo? Me encantaría que tuvieras razón, Marisabel, me gustaría mucho que tuvieras razón, pero yo tengo como la hipótesis que estamos manejando es más bien contraria. O sea, este tipo de delitos permanecen invisibles, ocultos, callados. Están las niñas, en las familias, en los hogares, las propias mujeres,
están sometidas al miedo, a la imposición, no hay dónde denunciar y por otro lado, las personas no creen en los organismos a los cuales se puede acudir porque no hay confianza, hay de alguna manera incredulidad en la capacidad de protección o de justicia que puedan brindar los organismos, de tal manera que nosotros lamentablemente lo que creemos, me encantaría que estuviéramos equivocados, pero lo que nosotros sospechamos es que los casos son efectivamente cuantiosos y lo que estamos conociendo es un subregistro, es un número bastante limitado de Una casos. punta de iceberg. Sí, así es, así es. Una punta de iceberg de un drama social que definitivamente nos habla de un problema mucho mayor entonces en nuestra colectividad. ¿Qué factores están allí incidiendo para que esto se dé así, Gloria? Sí, o sea, fíjate, uno de los elementos que yo diría que es importante apreciar es que como eso le pasa a una niña o le pasa a un adolescente, a una muchacha o a un niñito, bueno, eso no importa mucho, pues, o sea, eso se vive desde el punto de vista de un fenómeno que algunos analistas llaman naturalización de la violencia. Se entiende como que, bueno, eso es algo que pasó y no importa, eso no es como normal, esos casos de abuso suelen ocurrir y de alguna manera hasta se justifican, no es que se esconden, sino que pareciera que son irrelevantes y no tienen mucho que ver. Entonces yo creo que es importante tener muy presente qué significa la violación, el abuso sexual en la vida de un ser humano, no digo solo de un niño o de una niña, de un ser humano. ¿Qué significa? O sea, es una agresión brutal, es una agresión que causa un daño importantísimo, porque efectivamente no solo es que genera o que puede producir lesiones físicas muy graves, puede producir, por ejemplo, también enfermedades de transmisión sexual. En estos casos también pueden ocurrir embarazos no deseados, situaciones de depresión, situaciones bueno, también de lo que significa una afectación de la propia autoestima, los sentimientos de culpa. Y en el caso de los niños y de las muchachas, hay una consecuencia que a mí me parece tremenda o terrible, que es que como ser humano tú dejas de tener familia. O sea, porque la persona en la que tú confías, en la que crees, en la que en la que habías confiado tu seguridad afectiva, el lugar en el que te protegían, resulta que allí te dañan, allí no vales, allí eres utilizada, y nadie te cuida, nadie te protege. O sea, es terrible la consecuencia, no solo inmediata desde el punto de vista del daño emocional o físico, sino lo que eso le hace a una persona para su destino individual, para su destino de definición de quién es y qué merece, cómo merece ser tratada, cómo merece esa persona convivir con los demás. O sea, es terrible el daño, el tipo de daño que produce en este caso una violación, un abuso sexual, ¿no? Ahora, fíjate, Gloria, que llama la atención también cuando leemos estadísticas, incluso leemos crónicas periodísticas sobre esto, vemos que gran parte de las personas, de los victimarios son familiares o personas conocidas. Ciertamente, eso no es solo propio de Venezuela, ¿no? Si uno revisa el Informe Mundial de Violencia contra los Niños y las Niñas, si revisa las estadísticas de organismos, bueno, de universidades y de organismos internacionales que estudian el tema, efectivamente uno presume, la comunidad suele presumir que el perpetrador, el criminal, es una persona mala, externa, perversa, que se aprovecha de un descuido del familiar, y resulta que en estos casos de abuso sexual, lo que está comprobado es que las principales perpetradores son personas cercanas a la familia. En la estadística que nosotros hemos logrado documentar, registrando, por ejemplo, datos que se publican en los medios de comunicación, en el orden de quiénes son como los principales perpetradores, están los padrastros, los padres, los abuelos,
los tíos, los hermanos, esa es como la relación, ¿no? Y es más o menos igual que en el resto del mundo. Sí, es como los estudiosos, los analistas de la violencia sexual y de la violencia específica contra niños y niñas advierten que en las casas, en los hogares, se esconde ese perpetrador que es cobarde, que es criminal, que efectivamente se vale como de la vulnerabilidad y de la facilidad para cometer en ese caso el delito. Eso es como ha sido como bastante estudiado y también tiene que ver con el poder, con el lugar que ocupa ese perpetrador, ese hombre, por ejemplo, en la vida de la familia. Entonces, como es el jefe de familia, es el que trae eventualmente la comida, es el que da las órdenes, entonces él decide qué está bien o qué está mal. Y de hecho es muy triste eso, ¿no? Pero se ha encontrado en casos de víctimas que han sido atendidas en servicios sociales, que es que las niñas entienden que o no se dan cuenta que eso no es normal. O sea, entienden que es una relación como lógica, natural, o sea, hay mucho como de ignorancia, también de lo que es como el habituarse a un modelo de relación en el que Sí. ese hombre entiende que es el dueño y señor y que puede hacer con el cuerpo de las niñas, con su Sí. destino, con si va o no a la escuela, lo que a él en forma arbitraria se le ocurra hacer, ¿no? Sí, ya nos están llegando comentarios, Gloria, que quisiera hacértelos. Bueno, José nos saluda desde Distrito Capital. Ana nos dice lo siguiente, desde Lara. En mi opinión, siento que estamos en una sociedad dormida y que le está costando despertar en cuanto a este tema. Al ocurrir un suceso se accionan las opiniones del colectivo, pero parece que les da miedo ir más allá, ahondar en su mismo entorno acerca de este tema. Por ejemplo, ¿es solo mía esa apreciación? Me gustaría pues un comentario sobre lo que dice Ana, Gloria. O sea que lo que ella plantea es que hay Hay un revuelo y luego baja. Exacto. Y hay como indolencia, indiferencia. Quizás también es que el caso este tipo de casos es tan brutales, tan dolorosos, que cuesta aceptar que efectivamente hay que activarse, que esto está ocurriendo y que hay que reaccionar para poder efectivamente proteger a las víctimas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo que decíamos al principio era importante en cuanto a que las personas denuncian, efectivamente, quien está siendo víctima siente que tiene un mecanismo que le permita notificar los hechos, o más bien más claramente, siente que tiene a quien pedirle auxilio, a quien solicitarle ayuda para salir del tormento en el que vive. Y si es así, uno podría responder que lamentablemente no. O sea, por ejemplo, en mi experiencia profesional, en el trabajo comunitario que nosotros hemos hecho, encontramos, por ejemplo, que hay maestras que se dan cuenta de que, por ejemplo, de que tiene una niña, una muchachita que está siendo víctima de ese abuso. Y ella se pregunta, ¿puedo denunciar? O sea, en primer lugar le da mucho miedo, le da terror denunciar por las consecuencias y por el poder o la capacidad de daño que puede tener el criminal en este caso, ¿no? El Pero victimario. el victimario. Pero también la otra gran pregunta es, ¿y efectivamente van a ayudarlo? O sea, llevarla a un organismo policial, llevarla a determinado lugar le va a ayudar. Y esa pregunta no es que se me está ocurriendo a mí de forma por imaginación, es que la he escuchado muchísimo en maestras, en psicólogos, en líderes comunitarios, en personas que trabajan en las comunidades. Y mi respuesta siempre ha sido: oye, no te puede quedar en la conciencia, en tu moralidad, no te puede quedar el remordimiento de que ni siquiera lo intentaste. O sea, yo creo que Claro. toca hacer el esfuerzo de organizarnos como sociedad
por ejemplo, las escuelas, las organizaciones comunitarias, organizarse de tal manera de poder hacer ese tipo de denuncias en forma protegida. Claro. O sea, por ejemplo, nosotros decimos conocer cuáles son las fundaciones, las organizaciones sociales que están trabajando en conocer estos hechos de violencia de género y que en estos casos de abuso sean esas organizaciones y no uno como maestra o como director de la escuela o como vecina que vive al lado del hombre, que sea quien denuncie. Pero entonces, claro, hay que organizar los mecanismos, o sea, habría que informar a la colectividad dónde están esas organizaciones, la posibilidad de una notificación confidencial de los casos, asegurar la protección o la seguridad de quien denuncia, o sea, porque en un Y país en el que hay organizarnos tantas como tú dudas, dices. perdón. Exactamente. No, y organizarnos también como comunidad, ¿no? Tal vez crear como una especie de comité o organizaciones básicas para que este tipo de denuncias no recaiga sobre la víctima, ¿no? Que es lo que al final uno teme, ¿no? Que sea la Sí. propia víctima. Una vez que denuncie, que de paso a lo mejor no sea atendida y de paso, pues el denunciado arremeta con mayor fuerza. Mira, no quiero dejar pasar la oportunidad de comentarte la pregunta que me está llegando del Estado de Aragua, mi querida Sorabi, dice, buenas noches del Estado de Aragua, definitivamente creo que esto es consecuencia de la falta de educación y valores dentro del núcleo de la familia. ¿Qué tanto hay de eso? Y me atrevería a agregarle a lo que dice Sorabi, ¿qué tanto también puede haber contribuido la cantidad de niños dejados atrás por sus familiares, por sus padres, en virtud del éxodo venezolano? Así es, o sea, yo siento o lo que conozco, la situación que venimos analizando, es que las familias están profundamente debilitadas en su capacidad de protección, en su capacidad de formación, de socialización en lo que son los valores básicos. La familia está volcada o ha estado durante los últimos años volcada a la sobrevivencia, a cómo garantiza la comida diaria, cómo consigue el arroz para asegurar que efectivamente los niños no mueran de hambre. O sea, la situación es extrema, o sea, es como si uno aprecia lo que han hecho las madres, lo que han hecho las familias de este país para que efectivamente puedan sobrevivir los hijos y se pueda mantener la familia. Ha sido una cosa heroica, bueno, sin parámetros, o sea, una cosa del otro mundo. Entonces, eso efectivamente, y lo venimos desde el año 2015, 2016 lo veníamos como revisando. O sea, es que la familia, la mamá, por ejemplo, las familias están en la calle haciendo la cola para conseguir un plato de comida o haciendo 3 o 4 trabajos para conseguir un recurso. Entonces, el espacio de socialización, de formación en valores, la tensión, el estrés, la angustia y la rabia dentro de esa familia, en los hombros de esa madre, de esos padres, es brutal. Entonces, efectivamente, Claro. lo que uno calcula como valores, como espacios de convivir, como oportunidad de comunicarse para saber qué piensa el hijo, qué sufre, si en la escuela ha visto algo que no corresponde, si hay un muchacho dentro de un determinado hogar que le está acosando. O sea, para que el niño, el joven, la muchacha te diga eso, tiene que haber un vínculo, una forma de comunicación, un encuentro entre los padres y los hijos. Y todo eso se ha alterado por este desastre desde el punto de vista económico, de sobrevivencia que tenemos. Entonces, Sin duda claro, alguna. yo sí estoy de acuerdo entonces con eso. Efectivamente, la Sí, familia ha perdido la capacidad de formación de valores, pero es que la familia está realmente, brutalmente debilitada. Y lo golpeada. otro que no es menos es lo que tú decías, Marisabel. Efectivamente, se ha estimado, imagínate esa cifra, se ha estimado en 1.700.000 los niños que tienen a sus padres fuera de Venezuela. Esas son cifras que aportó una organización, SECODA, el año anterior, ¿no? Eso es como una tragedia natural, eso es como un deslave de Sí, Vargas en sí, materia de familia. O sea, sí. tienes otra familia
una familia estresada, amenazada, resentida, donde ese tío que se queda con la niña no estamos seguros de que la quiera o la pueda proteger, o la niña a su vez tiene rabia, se siente abandonada. Entonces ahí se genera una distorsión en eso que nosotros llamábamos idílicamente familia, que si no es atendido por programas, por servicios sociales, por instituciones y servicios educativos que apoyen a esas personas adultas que están intentando la formación y llevar para adelante ese hogar, sencillamente, mira, estamos confiando como a la buena de Dios lo que pueda pasar en esos hogares. Ya para finalizar, porque no me quedan muchos minutos, hay un tema que tiene que ver con las señales que deberían, las alertas rojas que deberían llamarnos la atención si vemos un niño con ciertas condiciones. Y a esto le sumo lo que está diciendo Ana, la misma situación familiar, la confianza. Dice Ana, yo recuerdo que mis padres me contaban que nunca tuvieron la oportunidad de hablar libremente en su casa de sus opiniones y así venimos repitiendo patrones. Bueno, patrones, esto también hay que sumarlo también, tal vez el poco dinamismo de la comunicación dentro de la familia. Pero, ¿cuáles son esas señales que debemos estar atentos ante un niño que dice o vemos que ha cambiado? Sí, o sea, es bien importante tener presente que esos cambios en la manera de comportarse el niño cuando se le nota callado, cuando no quiere salir a jugar, cuando no quiere ir a la escuela, o si iba a un centro deportivo, de repente dice no quiero ir y se altera y expresa como rabia y el no querer ir. Es un grave error de parte de los padres, de parte de la madre, insistirle en que vaya o no darse cuenta de que hay una razón efectivamente por la cual el niño está temiendo, la niña, ir a ese lugar. Entonces hay que escucharlo. Entonces hay que buscar la manera de garantizar que ese niño pueda hablar con uno, aunque no lo haga, aunque se quede callado. Si es el caso, hay que buscar ayuda a organismos como servicios sociales, fundaciones, grupos que trabajan en la protección de la niñez, y pedirle explicación, pedirle ayuda. Hay que efectivamente acudir a quien pueda orientar o quien pueda acompañar para que esa situación efectivamente pueda ser intervenida. Ahí está pasando algo, ¿no? Ya para finalizar, si nos damos cuenta, si sabemos de alguna denuncia, ¿ante qué instancias se pueden hacer, Gloria? O sea, sí, en ese caso habría que decir que los niños, las niñas, los adolescentes por sí mismos, sin necesidad de que un adulto lo represente o lo acompañe, por sí mismos pueden acudir solos y directamente ante una defensoría de niños y adolescentes, ante un consejo de protección, ante fundaciones y organizaciones que trabajan en derechos de la niñez. Y todas estas organizaciones tienen el deber de atenderle, tienen la obligación, si no lo hacen pueden ser sancionados, de conocer lo que ese niño quiere decir y activar los mecanismos de protección y de presentación de la denuncia que corresponden. El niño solo lo puede hacer. Si la mamá quiere acudir o puede acudir, efectivamente puede. Desde el punto de vista legal, están, de acuerdo a lo que establecen las leyes, están las fiscalías de protección a la niñez, están directamente los cuerpos de seguridad del Estado, pero entendiendo o teniendo uno muy claro el temor, la desconfianza que tiene la comunidad frente a estos organismos, yo les diría, acudan a las organizaciones sociales, a las organizaciones comunitarias que trabajan con niños en sus localidades y cuenten lo que está ocurriendo. Si usted es maestro, si usted es profesor, conoce esta situación que está ocurriendo, una enfermera en un hospital verifica que algo está pasando, no tienes que presentar directamente la denuncia y acudir ante un cuerpo policial si te da miedo, si te da inseguridad la situación, pero por favor no dejes de hacerlo. Por favor, el destino de ese niño, la integridad, su vida depende de ese espacio de generosidad, de compromiso, de solidaridad que uno tenga, acudiendo a un trabajador social, buscando en la lista, mira, quién es la defensoría, quién es el consejo de protección que tengo más cercano para presentar ese caso.
Y a las niñas, a las muchachas, habría que decirle, no tienes por qué tolerar esa situación, puedes salir de eso, no tengas miedo. Atrévete a presentarle la información a la persona en la que creas, o sea, a una maestra, a una amiga de la comunidad, a una trabajadora social, a una madrina o alguien cercano. No te guardes eso para ti. Por favor, informa y pide ayuda, pide auxilio para que puedas salir de ese tormento. Bueno, Gloria, muchísimas gracias por tu intervención aquí en este foro Venezuela Adentro sobre la violencia intrafamiliar, estos casos y esta orientación que nos has dado a los que están escuchando y los que participaron en este foro. Era Gloria Perdomo, educadora y coordinadora del Observatorio Venezolano de Violencia. Nuevamente, gracias. Chao. Y gracias a ustedes por conectarse también. Un abrazo. Gracias. Esto fue Venezuela Adentro. Síguenos en Twitter e Instagram como @VE_Piso_Adentro. O puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast@gmail.com.